Voy a explicar cómo va la ficha de itinerario. Bien, aquí tenéis un ejemplo de relleno de una ficha. Lo único que vais a tener que marcar, pues el nombre del recorrido, que aparte de verlo aquí, lo tenéis en la parte superior de la fórmula, por si lo necesitáis. Horario, que al final os saldrá de la suma del tiempo que vayáis a realizar. Hora de salida, que la pondréis vosotros, dependiendo de el tiempo que se tarde en realizar la actividad. La distancia total, que si veis, aquí empieza a tener una formulita. Bien, tengo aquí una fórmula que ya me va apareciendo. El nivel positivo y el negativo. Bien, como ejemplo, tenemos un punto que es el puerto de la Ragua, que tiene unas coordenadas. Todo esto lo tenéis que meter a mano y una altura. Todo esto se mete a mano, lo tenéis que calcular vosotros. Además de eso, pues ese es el punto inicial y el punto de destino. Es decir, el siguiente que os mandamos, con sus coordenadas, su nombre y su altura. Y el rumbo que va a tener. Pues cuando tengáis que ir al campo, tenéis que saber exactamente qué rumbo coger. Bien, todo esto se mete a mano y hay que trabajarlo en el mapa. Luego empieza a trabajar con las distancias, los tiempos y la hora de aproximación. Bien, tengo el parcial en el cual la distancia que hay entre el punto 1 y 2 lo miro en el mapa. Esto, como veis arriba, sigue siendo un número. Pero luego ya en el tiempo que se tarda empieza a aparecerme una fórmula matemática aquí arriba. ¿De dónde viene? Pues si veis que la he marcado, se ilumina esto en azul. ¿Vale? Es del cálculo del tiempo. Si os acordáis, tengo un cálculo de la distancia que me lo hace también automático. ¿Por qué? Porque está, si os veis aquí arriba, seguid en la parte superior, está cogiendo el dato de distancia que he tomado y me hace el cálculo del tiempo partido a la distancia. Y ya no tengo que hacerlo yo. Con respecto a eso, me saca el tiempo por distancia. También me aparece el tiempo por desnivel. ¿Bien? El tiempo por desnivel, que si lo marco de nuevo, aparecen los desniveles. Estos dos. ¿Bien? Que son del primer punto de origen hasta el siguiente de destino. Tengo un desnivel positivo y uno negativo. Y me hace también perfectamente el cálculo. Y luego de la suma el tiempo total. Y luego de ahí el tiempo total más el 20%. Bien. Y me saldrá una cantidad de minutos. Siempre el tiempo en minutos. Que lo tengo marcado en minutos. Y hacemos el cálculo de la hora aproximada a la que vamos a llegar del punto 1 al 2. Tenemos un horario de comienzo y yo tengo que marcar la hora aproximada, ¿vale? Aunque ahí parece muy justa, pero es aproximada la hora de llegada. Bien, en los desniveles estáis viendo que hay positivo y negativo. ¿Por qué? Porque seguramente que la distancia entre el punto A y el punto B no sea solamente ascendente o descendente, sino que a lo mejor desciende un poco y luego asciende. O al revés, asciende un poco y luego desciende. Pues la suma de los dos. Eso ya tenemos que ir viendo los desniveles que tengo en el camino. Y la suma de los dos. Bien, pero nada más que tengo que marcar ese desnivel que tengo. Porque el resto lo hace la propia fórmula. ¿Qué va a pasar? A medida que voy metiendo puntos, pues yo simplemente estoy marcando, como veis aquí, las distancias y el resto, la fórmula me la va a ir interpretando. Lo único que puedo tener, el problema es que la suma de un punto, por ejemplo, del albergue de la Ragua a los Asperones, tiene una parte positiva muy alta y una negativa muy baja. En el siguiente punto, que voy de los Asperones al Vivac, suele pasar lo mismo.
Así al siguiente, pero luego tengo un momento que va, por ejemplo, del chullo al morrón del chullo, que va al contrario. Tengo poco ascenso y mucho descenso. Sabéis que la fórmula aquí cambia. Pues aquí lo único que tenéis que tocar es en los tiempos de distancia y el tiempo de desnivel. Yo aquí también lo tengo hecho para que lo veáis. Como es descendente, en vez de tener aquí la sumatoria con 4.000 metros, pasa a ser 5.000. ¿Os acordáis que en el descenso es 5.000? Y en el desnivel, en vez de ser 400, pasa a ser 500. Y tiene un negativo aquí para que me salga el tiempo, se cambia a positivo. Y veis que tengo tiempo positivo y el que me aparece sigue siendo positivo. ¿Vale? Tengo esas sumas, veis cómo se colorean y ya está. Bien, puedo tener estos puntos de referencia, puedo tener muchos más. ¿Vale? Pues lo único que tengo que ir abriendo la tabla y hacerla más grande. Y aquí meter más puntos también. Bien. Pero al final me saldrá la distancia total, que me hará la sumatoria de todos los parciales, el tiempo total de todos los parciales y el desnivel total. Bien, con este tiempo, que me salen en este caso 193,77 minutos, pues bueno, luego lo paso a horas. En las horas, pues aproximadamente, pues son 6 horas. Y a partir de ahí puedo calcular cuándo comienzo y aproximadamente cuándo termino.